Hola, muy buen día. Les saluda el doctor Joshua Barbosa Meca. He sido invitado por el grupo Capacitación Enfermería, liderado por el licenciado Ángel Maldonado, un buen amigo mío, y me invitó a estas primeras jornadas de enfermería denominadas Práctica Estandarizada, Atención al Paciente Oncológico, y tengo el beneplácito de compartir con ustedes el tema denominado Tratamiento del dolor en el paciente oncológico. Cuando hablamos de dolor, hablamos de una connotación totalmente multidireccional. Nos dirigimos a pensar al dolor sobre la influencia física, sobre la influencia psicológica y la espiritual y todos los factores que de esta subyacen. Las implicancias sociales, económicas, las implicancias incluso culturales respecto a al concepto que se tiene del dolor, del dolor. Lo que tenemos que tener en cuenta siempre es de que el dolor es una sensación única, totalmente desagradable, pero única, muchas veces indescriptible o muchas veces no cuantificable. Por más escalas de dolor que nosotros podamos establecer, esas escalas son subjetivas y solamente son referenciales respecto a la intensidad, duración y resultantes del dolor. Entonces nosotros debemos de tratar el dolor como un ente o como un fenómeno único, que permita un tratamiento, que permita un cuidado singularizado en la persona para que ésta pueda retomar o por lo menos mejorar su calidad de vida producto de esta deficiencia que provoca el dolor sobre su propia forma de vivir, sobre su propia resolución de vida en el cotidiano. Respecto al dolor en el paciente con cáncer, esto es muy agravante porque muchas veces el dolor puede amenazar el tratamiento quimioterapéutico. Ustedes como enfermeros del área conocen mucho más el hecho de que los pacientes que sufren de dolores son pacientes que se retraen, que están a la expectativa de que algo ocurra de manera no normal, no vista cotidiano, y están a la expectativa para poder decir, no, ya no quiero seguir con el tratamiento porque esto es lo que me está causando dolor, esto es lo que me está provocando más daño, ¿no? Entonces, este tipo de paciente es un paciente irritable, es un paciente que está propenso, vulnerable a sufrir más daño. Entonces el tratamiento de dolor va dirigido precisamente a evitar el daño, pero muchas veces el mismo tratamiento de dolor es lo que le provoca otro tipo de secuelas que provoca mayor disconfort en la persona. El dolor es una sensación desagradable, como lo mencioné, eh, sensorial y emocional, a la vez que se asocia a un daño tisular real o potencial o simplemente descrito como tal. Es muy difícil poder describir la sensación dolorosa a partir de mi subjetividad, porque la sensación dolorosa solamente la puede sentir la persona y es una sensación única, desagradable pero única. El dolor se clasifica según su origen, su evolución, su fisiopatología o su gravedad, ¿no? Entonces, según su origen podemos tener un dolor asociado a un tumor, que provoque, por ejemplo, una obstrucción intestinal causante de distensión, y esta obstrucción, producto del alojamiento metastásico o neodisplásico de ese tumor, provoca esta obstrucción y por ende dolor. O también la obstrucción de los conductos de órganos, ¿no?, que va a impedir la perfusión y por ende la hiperplasia de este tipo de tejidos y provoca definitivamente dolor. Por otro lado, el crecimiento de órganos, ¿no?, el dolor asociado a metástasis, ya sea en hueso, hígado o sistema nervioso, y la necrosis o ulceración son elementos que provocan dolor según el origen del tumor. Además, podemos tener dolor asociado al tratamiento, ¿no? La mastectomía, las disecciones radicales
en el cuello, el estado post-quimioterapia o el estado post-radiación son elementos o factores que propician la aparición de dolor en los pacientes oncológicos. Y por último, existe un dolor psicógeno. Ese término a mí no me gusta mucho porque yo no puedo pensar de que el dolor es únicamente una sensación que nace en la mente y que es producto de mi imaginación. No, el dolor es algo mensurable. La persona se queja de dolor porque algo existe y que yo debo de actuar sobre eso. En un paciente oncológico lo que ellos esperan es mejorar su calidad de vida al final de su vida. Ellos quizás muchas veces ellos puedan perder una esperanza de vida, pero pueden ganar el aprecio de sus últimos momentos de vida. Muchas personas se sanan, Dios lo sabe, pero la idea de estos pacientes oncológicos es que se pueda mejorar sobre ellos la resolución de su vida de tal manera que sea satisfactoria hasta el final, ¿no? El dolor según la evolución se puede clasificar en agudo, ¿no? Menor a 3 o 6 meses, o puede ser también crónico si este dolor es continuo y pasado los 3 o 6 meses. Según la fisiopatología del dolor, este dolor puede ser nociceptivo, que a su vez puede ser somático o visceral, o puede ser neuropático. Nociceptivo por la sensación que se tiene a través de aferentes nerviosos periféricos, y estos pueden ser somáticos o viscerales, que son más dirigidos, más centrales, ¿no? O neuropáticos, ¿no? Es decir, cuando hay lesión en nervio, cuando hay lesión en el sistema nervioso central o periférico que provoque dolor, ¿no? Neuropático. Bien, respecto a la fisiología de la modulación de la nocicepción, tenemos que tener en cuenta de que todo daño tisular activa terminaciones nerviosas libres, o también conocidas como nociceptores, que se encuentran en la periferia de todo tejido, que capta algún daño y que puede llevar o desencadenar mediadores de la respuesta inflamatoria. Estos van a estimular a las neuronas de primer orden que emiten proyecciones axonales dentro del asta dorsal en la columna vertebral. Estas nuevamente actúan sobre las neuronas de segundo orden y continúan su ascenso para decusarse y ascender hacia el hemisferio contralateral para llegar hacia el tálamo, dirigirse también a la corteza, dirigirse también hacia el giro del cíngulo, en donde se entiende que el proceso doloroso, ¿no? Entonces, el origen para la sensación dolorosa es no solamente el tálamo, sino sus aferencias a través de la cápsula interna para llegar hacia el giro del cíngulo, en donde se tiene la sensación desagradable del dolor, ¿no? Por eso es que en las ablaciones del giro del cíngulo o las cinguloctomías, esa operación permite que la persona tenga la sensación dolorosa, pero no es descrita como desagradable, ¿no? Respecto a la farmacología del dolor, vamos a tener dos tipos de fármacos que actúan sobre el dolor. En estos son los analgésicos no opioides y los analgésicos opioides, ya sea los opioides débiles o los opioides mayores. Entre los analgésicos no opioides tenemos, por ejemplo, el paracetamol, tenemos a los AINES, tenemos al ácido acetilsalicílico, que lo vamos a ver en el siguiente cuadro. Estos analgésicos no opioides se caracterizan porque tienen un techo terapéutico, es decir, que una dosis máxima, si esta dosis es superada, no consigue un mayor efecto analgésico. Entonces significa que por más que le aumentemos la dosis de analgesia a través de estos analgésicos no opioides, no se va a conseguir un buen efecto. No se va a conseguir el efecto mayor al que se puede tener con una dosis normal. Las características también se encuentran que está indicado en dolor leve o moderado por afección ósea, osteotendinosa, compresión mecánica de la pleura o el peritoneo.
Los efectos secundarios son muchísimos por la utilización. Debemos de recordar de que la mayoría de estos efectos adversos, otros efectos secundarios, nacen como potenciación de algún efecto postquimioterapéutico, ¿no? En la mayoría de las personas que padecen de dolor y que se les prescribe analgésicos no opioides, estos analgésicos no opioides potencian los efectos adversos después de una quimioterapia, ¿no? Los problemas, vamos a ver, gastrointestinales como dispepsia, pirosis, úlcera gastroduodenal o hemorragia, renales como insuficiencia renal, nefritis intersticial, síndrome nefrótico o necrosis papilar, efectos secundarios pulmonares como el broncoespasmo o hematológicos por interferencia de la agregación plaquetaria, normalmente asociada a la utilización del ácido acetilsalicílico, o por reacciones de hipersensibilidad en pacientes que tienen alergia a los AINES, por ejemplo, y que pueden desarrollar shock anafiláctico o también urticaria. Respecto a los analgésicos opioides débiles, vamos a poder observar que el principal fármaco, el fármaco de elección como analgésico opioide es el tramadol, ¿no? Cuya dosis inicial es de 50 miligramos cada 6 u 8 horas, ya sea oral, rectal, subcutáneo, intramuscular o intravascular. Normalmente se utiliza mucho la vía subcutánea. ¿Por qué? Porque la absorción es lenta, brinda mejor efecto analgésico y además la administración de este fármaco de manera subcutánea es menor y por ende se asocia a menos efectos adversos o de abstinencia. La dosis máxima de administración es de 400 miligramos diarios. Entonces es bastante la dosis que se puede utilizar en el paciente, ¿no? Podemos utilizar hasta 100 miligramos vía oral por toma y no vamos a pasarnos de las 4 tomas, ¿no? Mayormente utilizamos cada 8 horas. El paciente puede tener la dosis de mantenimiento del dolor con dosis de 100 miligramos cada 8 horas y puede estar tranquilo y no desarrollar ni abstinencia ni muchas veces efectos adversos, aunque en la mayoría se asocian a problemas gastrointestinales. Hay que tener precauciones para la utilización del tramadol. Por ejemplo, hay que evitar su uso, incluyendo las dosis mínimas como 50 miligramos en pacientes epilépticos, porque puede disminuir el umbral convulsivo y por ende llevar a convulsiones. Además, hay que tener en cuenta que no se debe utilizar en pacientes con insuficiencia renal, ya que este puede acumularse y potenciar los efectos secundarios. Esos son la tabla de los analgésicos no opioides, ¿no? Vamos a encontrarnos como el ácido acetilsalicílico o la aspirina, el ibuprofeno, el naproxeno, el ketoprofeno, el ketorolaco, por ejemplo, los oxicams, y vamos a tener los inhibidores de la COX-1 y 2, como el celecoxib, por ejemplo, el diclofenaco, el metamizol o paracetamol. Normalmente estos AINES, incluyendo a la utilización de un no AINE como el ácido acetilsalicílico, se asocian a muchos efectos adversos en pacientes que están en el periodo post-quimioterapéutico. Normalmente propician o potencian los efectos adversos de la postquimioterapia. Bien, y respecto a los analgésicos opioides, estos analgésicos opioides son derivados del zelantreno o productos naturales del opio. Tienen función inhibitoria y además función agonista. Se unen a receptores mu o a receptores kappa. Entonces pueden ser antagonistas o agonistas. Estos se caracterizan por sus amplios efectos secundarios, pero a su vez se caracterizan por sus mayores efectos terapéuticos, como es el bloqueo del dolor inmediato, por mucho más tiempo, duradero, pero por la otra parte existen muchos efectos adversos como estreñimiento, náuseas y vómitos, sedación, depresión respiratoria, prurito, mioclonía, sudoración o retención urinaria. Entonces los efectos adversos son muchos y esos implican mayores daños sobre la persona. Entonces la calidad de vida de los pacientes oncológicos en función de un tratamiento paliativo con utilización de fármacos
o tratamiento no farmacológico para el dolor está basado en encontrar la mejor forma o tratamiento terapéutico, como les menciono, farmacológico o no, de tal manera que provoque menos efectos adversos, pero que a su vez satisfaga la sensación, la disminución de la sensación dolorosa, ¿no? Entonces nos encontramos frente a un dilema ya más humano, más que ético, un dilema más social, por así decirlo, el hecho de establecer un plan terapéutico que nos va a permitir disminuir el dolor sin provocar tantos efectos adversos. Muchas veces se contraponen y no podemos realizarlo, pero sí podemos potenciar los efectos de los analgésicos a través de la combinación, ¿no? Esos son la tabla de los analgésicos opioides. El fármaco principal es la morfina. El paciente oncológico que escucha o que sabe que se le está prescribiendo morfina ya se desahucia él solo. Entonces, muchas veces ahora el tratamiento que trata de tomar más reservado para la persona es llegar en lo menos posible a la instalación terapéutica de la morfina. No se quiere llegar cada vez más, no por las implicancias fisiológicas o fisiopatológicas o secundarias que tenga sobre el cuerpo, sino las implicancias mismas de la persona de integridad, ¿no? La persona que sabe que está consumiendo morfina es una persona que va a estar desahuciada y eso es malo para la persona. ¿Por qué? Porque en una persona que colabora de manera positiva con su tratamiento quimioterapéutico, pues es evidente y está comprobado y hay evidencia científica de que esas personas tienen mayor tiempo de vida, ¿no? Por lo menos mejor pronóstico, ¿no? Bien, y en el tratamiento no farmacológico es muy importante mencionar que existe también tratamiento no farmacológico para el dolor en el paciente oncológico, como la radioterapia, la ablación por radiofrecuencia, ¿no? Que vamos a provocar ablación de un nervio por temperaturas, la neuroablación directa o periférica y la cirugía paliativa. Aquí destaco mucho la cirugía paliativa, ¿no? La ablación del cíngulo, del giro del cíngulo, en donde la persona va a continuar sintiendo una sensación, es decir, va a continuar sintiendo que hay algo que existe que le está provocando una sensación, pero esta no se va a sentir como desagradable. Les dejo como tarea para que puedan investigar de qué se trata ese tipo de operaciones en cirugía paliativa. Por otro lado, la terapia con modalidades físicas, como neuroestimulación, por ejemplo, que es la que más destaca y que también se está utilizando mucho ahora, con efectos limitados, sí, pero muy satisfactorios porque no tiene ningún efecto adverso. Y finalmente la terapia psicológica, una terapia muy útil porque la persona no solamente tiene que verse desde un punto fisiológico o físico, sino también psicológico y espiritual. Entonces, eso también engloba las consecuencias o los resultados producto del dolor, ¿no? El dolor no solamente se trata a partir de las connotaciones físicas, sino también las cosas que nosotros, la sociedad, puede influir sobre este cambio y este nuevo estado que es el vivir con una enfermedad como es el cáncer. Bien, entonces les agradezco mucho, agradezco al licenciado Ángel Maldonado el darme la oportunidad de poder compartir ese tema con todos ustedes. Me hubiese encantado poder estar con ustedes aquí en México, lamentablemente por la distancia. Yo vivo en Perú, soy, además de ser licenciado en enfermería, soy médico cirujano y les agradezco muchísimo la oportunidad de estar con ustedes. Bien, si tienen alguna duda o alguna consulta, háganselo saber a Ángel y él me lo comentará para poder informarles algo más. Muchísimas gracias y Dios los bendiga.